Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí para culminar ya nuestros estudios con respecto a los 7 Kairos de Dios. Hoy nos tocaría ver el séptimo Kairos, el último en la historia de la humanidad, o técnicamente, como se lo conoce, la séptima dispensación, que es la dispensación del milenio. Esta dispensación dura aproximadamente 1000 años, según lo que nos dice la palabra del Señor. Algunos dicen que esos 1000 años son simbólicos. Nosotros vamos a remitirnos exactamente a lo que la palabra de Dios dice, así que lo vamos a tomar en forma literal. Son 1000 años en los que Dios va a poner a prueba a la tierra y a sus moradores en la última dispensación, en el último tiempo de Dios para la humanidad. Muy bien. Las cláusulas que se extienden sobre este tiempo son las mismas que se han extendido sobre las dispensaciones anteriores. La salvación seguirá siendo a través de la fe y la obediencia. Si nosotros tuviéramos que decir cuándo comienza este tiempo, en realidad comienza con el juicio a las naciones. Luego que el Señor pose sus pies sobre el monte de los olivos para detener la batalla, tremenda batalla que será la batalla de Armagedón. La Biblia dice que más de 200 millones de soldados se van a convocar para esa batalla. Cuando esto ocurra, el Señor va a poner allí su trono y va a juzgar a las naciones. Nosotros tenemos reflejado este proceso en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, desde el 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, generalmente nosotros usamos este pasaje para hablar acerca de la tarea social que la iglesia no debe descuidar. Y está bien, porque la palabra de Dios tiene una utilidad perfecta. Ahora, si nosotros tomamos literalmente este pasaje, Jesús está describiendo lo que es el juicio a las naciones. Dice: cuando Él venga y sus santos vengan con Él, entonces juzgará a las naciones. Lo primero que tenemos que decir es que esa palabra nación ahí no es un país, sino que es etnias, y tiene que ver con un grupo que tiene la misma cultura, que tiene el mismo lenguaje, no necesariamente habita en el mismo lugar. Por ejemplo, dentro de un país puede haber muchas etnias. Dentro de lo que es Argentina, por ejemplo, tenemos en la zona de El Chaco la etnia de los huichis, tenemos también más al norte la etnia de los guaraníes, tenemos también los tehuelches en el sur, los mapuches, son todas etnias, son todos grupos que van a ser juzgados como naciones delante de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que se va a juzgar aquí? Lo que se va a juzgar es la actitud que esas naciones han tenido para con Israel, el pueblo del Señor.
Fíjese usted ahí que el Señor habla de sus hermanos más pequeños. Los hermanos más pequeños de Cristo son los judíos, sin lugar a dudas. Entonces, según el trato que hayan tenido hacia los judíos, durante la gran tribulación, las naciones serán juzgadas y tendrán la oportunidad de entrar al milenio los que estén vivos todavía, o de ser previamente castigados y enviados al Seol a la espera del juicio final. Fíjese que hace el Señor allí una división entre ovejas y cabras. Ovejas, hablando de mansedumbre, naciones que han sido pacíficas, cuando Israel tuvo necesidad acudieron o se mantuvieron neutrales al problema, y naciones que están simbolizadas como cabras, que fueron agresivas para con el pueblo del Señor. Muy bien, el Señor va a juzgar entonces ahí. Las naciones que han sido benéficas para con Israel tendrán una oportunidad en el milenio. Siempre estamos hablando de personas que estén vivas en ese momento. Las personas que ya partieron están en el Seol a la espera del juicio, o están en el paraíso porque han sido arrebatadas ya y están en la presencia del Señor. Muy bien, con este evento comienza lo que es la dispensación del milenio. El milenio tiene como pacto de inicio el pacto hecho a David. El pacto davídico es el pacto que va a regir durante el milenio. Si bien la confluencia de todos los pactos va a estar en vigencia durante el milenio, el pacto que rige es el pacto de David, ¿sí? No se da por abolido el pacto perpetuo, el pacto eterno que vimos la semana pasada, que es el de la gracia, sino que al de la gracia se le suma ahora lo que es el pacto davídico. Podríamos repasar un poquito algunas condiciones de este pacto que se encuentran en 2 de Samuel, capítulo 7, desde el versículo 8 vamos a leer hasta el 13 y luego vamos a saltear al versículo 16. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Extraordinario pacto que Dios hace con David. David está preocupado, dice: tengo una casa preciosa, pero Dios habita en una tienda, le quiero edificar una casa al Señor. Dios no se lo permite porque David ha derramado mucha sangre, pero sí lo que hace es hacer un pacto con David que involucra 4 cosas, según hemos leído. Lo primero que involucra es que Dios le va a hacer casa. No David casa a Dios, sino que Dios le va a hacer casa a David. ¿De qué está hablando esto? De que Dios va a tomar de David su familia, y de la descendencia de su familia va a venir el Salvador, va a venir el Rey que va a reinar sobre el mundo entero. Obviamente está hablando de Jesucristo. Lo segundo que le promete en este pacto es que el trono va a ser confirmado sobre ese descendiente. Jesucristo tendrá la autoridad legítima, Jesucristo tendrá la autoridad real. Jesucristo, como descendiente de David, se sentará en el trono para reinar sobre el mundo entero. La tercera condición de este pacto es que ese reino, que este rey descendiente de David va a llevar adelante, sería un reino justo como ningún otro ha habido sobre la faz de la tierra. Un reino totalmente justo, libre de toda corrupción, libre de todo vicio. Y la cuarta condición que involucra este pacto es que ese reino será perpetuo. Ya no habrá más lugar para otros reinos,
sino que una vez que se establezca el reino de Jesucristo, el Hijo de David, el Hijo de Dios, entonces de ahí en adelante no habrá lugar para otro reino, será Dios quien reine sobre el mundo entero. Muy bien, esta es la última de las edades que estamos viendo, en donde se va a cumplir este pacto hecho a David. Veamos algunas condiciones que se van a cumplir durante el milenio. En primer lugar, para que el milenio pueda suceder, el diablo va a ser atado por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1 al 3, nos reflejan esta palabra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, entonces, para que el reino sea un reino justo y no haya corrupción, el enemigo tiene que ser atado. Hoy hay muchas personas que están empecinadas en atar al diablo, casi obsesionadas, diría yo, con atar al diablo, no sabiendo que no se lo puede atar. El único que lo puede atar es el Señor, y lo va a atar antes de que comience el milenio y lo va a arrojar encadenado al abismo para que durante este tiempo él no pueda engañar, no pueda seducir a las naciones. Una vez que el enemigo sea atado, entonces sí comenzará este reino y este reinado que será de características verdaderamente extraordinarias. Lo primero que va a acontecer es que Israel se va a establecer como la capital geopolítica y espiritual del mundo. Israel, que hoy es una nación despreciada, perseguida, Israel pasará a ser la cabeza de las naciones. Desde Israel se anunciará el Evangelio y desde Israel se gobernará el mundo. Vamos a leerlo en el libro de Isaías capítulo 2, versículo 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Qué interesante, ¿verdad? Israel como cabeza de las naciones, geopolíticamente hablando, Israel como custodio de la paz del mundo, porque no se permitirá que se alce nación contra nación, no va a hacer falta porque la agresión será retirada también. Israel enseñando la palabra del Señor, Israel publicando la ley de Dios al mundo entero. Es decir, lo que no quisieron hacer en las otras dispensaciones, lo van a tener que hacer en esta dispensación. Ellos tendrán la misión de anunciar el Evangelio al mundo entero para que el mundo se convierta al poder de Jesucristo. Lo segundo que va a acontecer aquí es que va a haber una unificación de idiomas. Para que las personas se puedan entender, para que no haya tropiezo, va a haber una unificación de idiomas. Vamos a leer esto en Sofonías capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Muy bien, para que puedan servir de común consentimiento, el Señor purifica la lengua, purifica el idioma, esa lengua que fue confundida en la Torre de Babel por causa del pecado. Ahora, a la gente volverse bajo el gobierno de Jesucristo, su idioma, su lenguaje será purificado para que puedan adorar a Dios sin ningún tropiezo, sin ningún inconveniente. Lo tercero que va a pasar aquí es que la iglesia va a estar reinando con Cristo durante este milenio. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Muy bien, reinaremos con Cristo sobre la tierra. La iglesia no pertenece a la tierra, ¿sí? A veces cuando nosotros hablamos con personas que militan en los testigos de Jehová, ellos sueñan con heredar la tierra. Nosotros no soñamos con heredar la tierra porque esa es una promesa que, como estamos viendo, se le hizo a David y es para el pueblo judío y para las naciones que hayan sido salvas, que hayan superado el juicio de las naciones. Para la iglesia el destino es mucho mayor, el destino es celestial. Pablo dice que nuestra ciudadanía, es decir, nuestro lugar de residencia, está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia estará entonces reinando 1000 años con Cristo, disfrutando de una época realmente extraordinaria y sin paralelo, una época que Dios va a bendecir a la iglesia por todo, dándole el pago, por todo lo que la iglesia ha sufrido, ha luchado y ha sido fiel predicando el mensaje del Evangelio. Aquí en la tierra habrá grandes cambios, ¿sí? En principio, la tierra se va a volver fructífera porque la maldición es retirada de la tierra. Y fíjese que hasta qué punto es retirada la maldición, que los rayos del sol que hoy están afectando directamente sobre la tierra y causando innumerables problemas, tanto en el clima como en la salud de las personas, serán sanados. El sol y la luna alumbrarán mucho más, y sus rayos serán benéficos. Podríamos leer Isaías 30, 26 para corroborar esta idea. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. ¿Se da cuenta? Precioso. El día que el Señor curare la llaga de su pueblo, en el milenio, está hablando de Israel, no de la iglesia. Ese día el sol y la luna serán limpiados, la maldición será retirada de ellos, sus rayos serán más limpios y benéficos. Seguimos otro punto más y tenemos que decir que las agresiones serán retiradas. Ya los animales no se van a agredir, ni las personas se van a agredir. Podríamos leer esto en Isaías 65, 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Muy bien, no va a haber agresión entre los animales, el lobo y el cordero van a pastar juntos como era en el principio, como era en el Edén. Al estar atado el enemigo, entonces se retira toda posibilidad de agresión. Muy bien, la condición que sigue o la característica que sigue es que la vida humana va a ser longeva. No va a haber enfermedad, entonces no va a haber gente que muera, anticipadamente. Isaías 25, desde el versículo 20 al 22. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Se da cuenta? Una de las cosas que la gente cuestiona hoy en día es por qué las criaturas mueren, por qué Dios no hace algo por intervenirlo. Pero esto demuestra categóricamente que no es el deseo de Dios que haya enfermedad y que no es el deseo de Dios que las personas mueran anticipadamente. El deseo de Dios es lo que va a suceder aquí en el milenio, en donde no va a haber un niño que muera desde día, sino que la vida se prolongará, dice, será como la de los árboles, ¿sí? Es decir, se prolongará la vida sin ningún problema y sin ninguna interrupción. Qué grande y qué bueno que es nuestro Dios. Y cuántas mentiras el enemigo le ha vendido a la gente durante todas estas edades. Lo que sigue, la característica que sigue, es que las condiciones sociales van a mejorar. La justicia social, la tan ansiada y perseguida justicia social, se va a hacer realidad por fin en este tiempo del milenio. Isaías 32,
del versículo 15 al versículo 18. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Fíjese todo lo que se le cuestiona a Dios: las guerras, las pestes, las muertes. Sin embargo, nosotros estamos viendo acá cumplir el deseo de Dios en el milenio, y ninguna de esas cosas las envía Él, ninguna de esas cosas las permite Él. Son cosas que vienen por resultado del pecado del hombre, de la maldad del hombre y de la ambición del hombre. No salen del corazón de Dios y quedan totalmente demostradas en este tiempo especial que Dios le va a dar al hombre. Ahora, el milenio va a demostrar una gran realidad. ¿Cuál es la gran realidad? Que el problema del hombre no es social, que el problema del hombre no es económico, el problema del hombre fue, es y seguirá siendo moral. ¿Sí? Usted habrá prestado atención, versículos anteriores que leímos de que el pecador será maldito. Quiere decir que aún teniendo todas las condiciones sociales inmejorables, todas las condiciones climáticas inmejorables, todas las condiciones espirituales inmejorables, todas las condiciones de salud inmejorables, habrá gente que estará desconforme y habrá gente que se va a unir al enemigo, porque el enemigo será soltado para este tiempo, y habrá gente que se va a unir al enemigo en una revuelta contra Dios. Ahora, qué increíble es esto, ¿verdad? Dios les dio todo lo que ellos pedían, les dio lo mejor de lo mejor, las mejores condiciones, y sin embargo el hombre se vuelve a rebelar contra Dios cuando el enemigo es suelto, porque el problema del hombre, insisto, es un problema moral. El hombre está corrupto moralmente, y si no es limpio por la sangre de Cristo, no tiene posibilidad de enmendar su vida espiritual y su vida social. Vamos a leer Apocalipsis 20 del 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¡Qué tremendo! ¿Puede usted creer esto? Aún después de 1000 años inmejorables sobre la tierra que Dios le regala al hombre, habrá gente que se rebelará contra Dios y querrán cercar la ciudad de Jerusalén y querrán destruirla, porque de allí salía la ley y de allí salía la palabra del Señor. Esto no es casualidad. Sin embargo, en esta oportunidad Dios no permitirá que haya una batalla, intervendrá con fuego del cielo, y todas esas personas serán muertas instantáneamente e irán a parar por algunos minutos al Seol, a la espera del juicio ante el gran trono blanco. El enemigo será ahora encadenado y echado en el infierno, en donde anticipadamente ya estaban encerrados el falso profeta y la bestia. ¿Sí? Podríamos leer Apocalipsis 19:20 para corroborar esto, y Apocalipsis 20:10. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, hoy tenemos un montón de gente que dice que ha hecho excursiones al infierno y ha tenido revelaciones en el infierno y ha visto pastores en el infierno. Bueno, yo no dudo que muchos de los siervos del Señor, entre comillas, que no han servido con fidelidad al Señor, tengan este destino. Pero quiero decirle que hoy el infierno no está inaugurado. El infierno será inaugurado cuando en el juicio a las naciones
el falso profeta y el anticristo sean los dos primeros en entrar ahí, según leímos en Apocalipsis 19:20. Y luego de 1000 años el diablo sea el tercer integrante en entrar, o sea, lo que sería la trilogía satánica son los primeros en inaugurar el infierno. Hoy en el infierno no hay nadie, absolutamente nadie. No se confunda con esto. Hoy las personas que han creído en Cristo van directamente al paraíso, a la presencia del Señor por la cruz de Cristo, por la obra de la cruz de Cristo, y los que no han creído en Cristo van al Seol todavía, o Hades en griego, a la espera del juicio ante el gran trono blanco. Esta será la segunda resurrección de la que nos habla la Escritura. La primera resurrección es para el arrebatamiento de la iglesia, y esa primera resurrección se prolonga durante la gran tribulación, porque habrá 2 testigos que resucitarán también para ir al encuentro con el Señor. Pero la segunda resurrección es la resurrección ante el juicio, ante el gran trono blanco. La tenemos allí en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Esta resurrección será para condenación. La primera es para vida eterna, la segunda es para condenación. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien, entonces aquí tenemos descrito lo que es el juicio ante el gran trono blanco. Se pone un trono, es tan santo y tan sublime que provoca el terror de toda la creación. Sin embargo, el que está sentado ahí, el Señor, va a juzgar ahora a todos los muertos que han muerto sin Cristo, que han rechazado la obra de Cristo en la cruz del Calvario a lo largo de todas las edades. Estén sus cuerpos en el mar, estén sus cuerpos en la montaña o donde quiera que estén, volverán a la vida en la segunda resurrección para ser condenados ante el gran trono blanco. Allí el Señor les va a mostrar las oportunidades de salvación que tuvieron y cuántas veces rechazaron el mensaje de salvación. La iglesia no será juzgada en este ni en ningún otro juicio, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La iglesia en este juicio permanecerá en el estrado como testigo acusador, porque la iglesia representa el testimonio de que el mensaje de salvación ha sido predicado en todas las edades y a todas las personas. Una vez que este juicio se establezca y entonces las personas sean condenadas y a medida que sean condenadas ingresen al infierno, ingresen al lago de fuego, cuando esto termine comenzará una edad eterna, ¿sí?, que nosotros no podemos llegar a describir, un cielo nuevo, una tierra nueva que Dios preparó para todos los que creyeron en Él, que será maravilloso de poder disfrutar. Dios mismo dice que será nuestro templo y nuestra comunicación y comunión con Él será constante. Pero bueno, este es objeto también de otro estudio. La dispensación se cierra aquí con el juicio ante el gran trono blanco. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición y de crecimiento para tu vida este estudio. No te olvides de suscribirte, porque de esa manera nos ayudas a continuar con nuestro ministerio en la enseñanza.